Ay, lo del miedo, voy a contarte lo del miedo. Ay, con los muertos y que andaban las ánimas y que andaba todo eso, que había el infierno. Nos metían un miedo que pa' qué. Yo tenía más miedo a eso que a los lobos. Yo era muy miedosa, terrible, con los fantasmas y todo eso, sí, nos metían, contaban historias muy, eso, para niños, que a mí tenía un miedo terrible, yo a la noche, por todo. Siempre tenía miedo de ver fantasmas y todo, sí. Porque entonces había espíritus, todo ya murió fulano y tal, bueno, toda la parafernalia de tonterías. Mi abuela quedó viuda muy joven y ella siempre decía que cuando iba, bueno, cuando quedó ya viuda tal, con varios fíos, cuando iba para la cuadra estaba esperándola el hombre a la puerta y que cuando llegaba desaparecía, y mi abuela creía eso. Y yo tengo oído hablar muchísimo de eso, de que si moría uno, que si al día siguiente o los 8 días aparecía por allí por fuera, o que llamaba a la puerta, o que... Sí, algunas veces sí, había gente. En mi casa no, mi madre tenía mucho miedo a los muertos, mucho miedo. Pero así de que pero sí, sentías, ay, es que mira, te pareció y pasó una sombra, y una vez un hombre, eso fue verdad, una vez un hombre iba a estudiar a Villablino, porque era una gente que no, que vamos, podían, iba en caballo, y tenía que salir de noche para ir al instituto, en Villablino. Y en la collada, en el alto de la collada, pues vio, era de noche todavía, vio mucha gente, y vio sentir, porque eso lo dijo, vio pasar un ruido por junto a él iba a caballo. Un ruido, ya era un chaval mayor. Y bueno, volvió para casa, se lo dijo al padre muerto de miedo, y no volvió más, dejó de ir. Pois eso non me doeu moita idea de eso, porque dicían, son as ánimas, son... Pero non me doeu moita idea de a que atribuían as ánimas, porque dicían, é que moriu fulano e alguma cousa lle faltou, alguma cousa, porque sempre dicían, non, algún marco deixou por aí que viría a cambiarlo, alguna historia, sempre había esas chorradas, non sabes? Porque, non sei, había muchos que decían que era porque non confesaban para morir. Y mira tú lo que son las cosas. Mi marido, el Provín, murió y venía un cura a verlo cada 2 días y nunca confesó. Pero tampoco nunca se me apareció, no será tarde, que todavía estoy en este mundo. Sí, la cuestión pues era les ánimes en pena. Les ánimes salían en pena cuando no estaban en reposo y salían para que rezasen por ellos y hiciesen mises y esas cosas. La cuestión era eso, ¿eh? La Santa Compaña, yo no tengo muy seguro de qué era, pero creo que era que antiguamente creían que las ánimas del purgatorio, que estaban en el purgatorio, que no podían ir al cielo si no se rezaba por ellas. Y entonces, que por la noche que salían, para que salían de alguna manera, que se veían para que se rezase por ellas. Y era lo que llamaban la Santa Compaña. Con la Santa Compaña. Vestíase uno con unas sábanas blancas con unos huellos pintados en negro y metía miedo a todo el mundo. La Santa Compaña. ¿Ves tú? ¿Qué cosa más tonta? Para meter miedo a un crío. Dicen, coño, están las santunas que se llamaban así, coitando. Vamos, metéis miedo. Eran jóvenes. Y bueno, ocurrióse ir aí polo camín para allá, que la finca de ellas ya esta que está aquí, de la parte arriba. Y empiezan, de día, que la noite é paluquía. Tirando el maniego e puxéndose a escoitar. E volvían a decirlo. Desaparecían para casa. Después andan diciendo ya en los años 40 de que había un fantasma. ¿Nunca oíste hablar del fantasma? Un que andaba de noche con una sábana o no sé qué. Decirlo, pero nadie lo vio. Había, allí en Fonteta había un paisano que estaba en Buenos Aires y vera, y cuando moría alguien, pues tía atemorizaba al pueblo todo, porque salía, vestíase con una sábana y cogía un campanillo de esos de misa. Pero hai que ter moral, porque non é dicir andar un pedazo. Ten vídeos vir salido a debaixo Tremao e a debaixo a San Martín
y a lo mejor iban de noite, porque claro, tienen que ir de noite a pola, tienen que ir a pola por algún motivo, e el sabíalo, e el envolvíase nunha sábana blanca, levar ela debaixo o brazo hasta onde daba gana de salir, e ela salía, dice, ai Dios, son as ánimas, salíronlle as ánimas a fulano, salíronlle as ánimas. Y mira quen era. Había quien se vestía, pero de verdad, y había quien se vestía como una sábana blanca por las noches a meter miedo por las carreteras. Y me acuerdo bien de eso, que contaban que era de verdad. Había gente que tenía una imaginación, contaba unas cosas y muchas cosas, muchas cosas. Yo me acordaba mucho de esas cosas, pero y sobre todo gustábamos mucho las cosas de terror, de miedo. Esas emociones, las emociones fuertes. Los cuentos de hadas y tal, eso nada, eso era cachigalina, que eso no encajaba por aquí. El Nubeiro venía una tormenta muy grande y ahí en Vigañarceu había un cura y fueron las mujeres a él a ver si desconxuría la nubia tal y cual, dice, preciso 2 ferradas de agua y 4 hombres fuertes. Y allí vanlas y decían que viniera el Nubeiro y a que se apeara nos palos de las ferradas y a que preguntara a dónde descargo que me revientan los machos. Al Gallo Carriceu, que hay un monte que está ahí en Carriceu, al Gallo Carriceu, y a cuando pasaba por de arriba de las estacas, que llaman la seita, que quedara un pedraz que lo arrasara todo. Sí, sí, para cuando la tormenta, sí, y meter el ramo de laurel bendito en el fuego y taparlo con ceniza, ella dice que era bueno para eso. Y otros que la pala de enfornar, ponerla arriba del horno y que también acortaba la truena. Esas son cosas que, bueno, como muchas más, que hay, que hubo que creían y ahora que no las hay porque no lo creen. Entonces, cuando estaba de nube, que había esas nubes, que ahora parece que no les hay, pero entonces había unas nubes durísimas, bueno, entonces encendíase la vela y después ponerse un ramo sin medio de casa de laurel, eso sí me acuerdo, un ramo de laurel bendito de ramos y encendíase aquella vela hasta que pasaba la nube. Eso sí me acuerdo. Yo de verlo en nuestra casa, ¿eh? Lo de las campanas. Había un nubeiro, decían, que en Concejo Belmonte que non podía descargar por el campanón del americano San Martín, que lo tenían las vacas, y a la perruca de Cezana, que está la campana ahí, cada vez que venía la tormenta tocaban la campana. Porque unha vez que bendeciran as terras en Fonteta, levaba moito tempo sin chover e dixeron que, bueno, e foi el cura misar e dixeronlle que tía que ir feiro rogativa, que tal, e fueran ali onde agora chega a carretera así, que despois baixa por aquel camiño abaixo, foi hasta ali e tuvo ali rezando e fando cruces, e ya os 2 ou 3 días veu a tronada e houve marchar todo o pueblo para o río. Buf, era unha cosa, dicían, ben puido rumbir, pero xa, non sei se tuvera culpa alguna, se tuveran os santos, pero el caso é que a cousa fora jodida. A nosotros no, pero una vez un paisano
hermano de mi cuñado, iba a buscar hierba y pasaba por delante de mi casa que estaba retirada y díjole, ¿para dónde vas, Ramón? Y dice, voy para Saborga. Dijo ella, vas para mal camino. Y al venir, cerquísima de mi casa, bueno, nada, el carro diole la vuelta y como la pareja lo sujetó porque rompió el yugo y las vacas quedaron, pero el carro bajó por una tierra para abajo hasta un llano. Y desde aquella el paisano no puede llevarle a paisana. Lo que se llamaba el mal de ojo, que la gente por aquí decía agüellar. Ese neno está agüellado o esa vaca está agüellada. Y después echaban la culpa a un determinado, que os parecía, que está a saber. Y es fulano que tiene mal de ojo. Pues el otro día quedóse mirando por mi vaca, cuando parí, que ponía pues, encaldar. Y dice, pues oye, fulano, porque el otro día dio la vuelta cuando se llevaba al agua y quedóse mirando para ella, es fijo que tiene mal ojo. Una calumnia tremenda y una tontería. Pues que había personas que tenían mal huello y viene una persona y... Sí, eso me acuerdo, claro que no me voy a acordar, hombre. Y eso era de los años del agua bendita. Porque, sí, lo primero que hacían era bendecir el rapacín, porque antes había muchos niños. Ahora no debe haber niños guapos porque a ninguno agüellen, o que no hay gente que lo tenga. Y echar maldiciones de venir a pedir, y si no le dabas, así permite Dios esto y lo otro y lo demás allá. Siempre se dicía que era xente de mal ollo, que había xente de mal ollo, non sabes? Que pasaban e que me miraban, e eu tinha un compañero, estábamos a vez traballando nel Valle de Turón, e dicía, me cago en su madre, cada vez que paso por delante de esa puta, tengo que escupir, si no me embruja. Eu non sei se era verdade ou non. Dice, si no escupo 3 veces, esa puta me embruja. Y otro paisano también, iba una mujer que iba por la carretera y él iba con un carro de abono. Y dice que las vacas le pararon, pasó la mujer aquella y las vacas no andaban. Y no andaban. Y va y quita los pantalones, y dicen que yo bueno, quita los pantalones y pasó por encima de las vacas, del chombo las vacas, y las vacas arrancaron a andar. Dicen que sí, que hay mal ojo, que a lo mejor que no lo sabe la que lo tiene. Yo en eso no creo, ¿qué te parece? Nunca creí. Que hay quien desembruja, que embruja, yo no sé. O soy tonta o no sé qué me pasa, yo en eso no creo. ¿Tú te crees que porque uno pase los pantalones de un paisano y luego y pegue fuego y a todas esas historias que desembruja uno? Hombre, calla. Yo en eso no creo. Cuando era un niño pequeño, si había una señora que decía que no te mira el niño, que echa mal de ojo. Eso sí, decía que si lo miraba, que le echaba mal de ojo. Eso sí, el del mal de ojo ya mucha gente. Ten cuidado que echa mal de ojo. Había una mujer que, oye, tenía una cara de bruja, hasta traía unos pendientes y siempre rezaba, iba mucho a la iglesia. Teníamos la iglesia cerca y decían que era bruja. Y mi padre siempre con el guichón de la guichada hacía una cruz en cada cuerno a las vacas o los bueyes, lo que fuera. No, nunca vi pasar el agua, Vi dalo en casa. Me acuerdo yo que llegaban conmigo, si era para una vaca, pues llegaban con el agua bendita, echaban un poco de agua bendita en una botella, y luego llenaban la botella de agua y luego a dar a la vaca. Y si era algo chulo, echaban una duerna. Y si era el niño, entonces lavaba con ellos y daban un poco a beber. Y yo en mi casa mi madre decía, a un sitio determinado que echaban el agua, ¡oye, madre, está muy agüellado! Porque decían que pasaba un cuerno y que lo metían ante el agua y que echaban muchos burbujes, está tremendamente agüellado. Como si salieran los ojos, como si esas burbujas eran como ojos. Cosas así que no tienen sentido, pero bueno, vete a saber. Si comías, si estabas mirando cómo comías y no te daban, que podías criar el mal del filo, que era una enfermedad. El mal del filo, tú mides lo de los brazos, mides de arriba a los pies y nada, eso ya hace la cruz, no es para decir mido si lo tengo, si no lo tengo. Tú mides eso y está. Y entonces pues luego pasas el hilo. El hilo aquel hace sí un nudo.
al hilo ese que me diste, haces así un nudo y pásaslo, apartas 9 hojas de laurel y nada, vas diciendo, abajo vayas tu mal, como estilo, como... No, unos ojos malos te miraron y un corazón dañado, bendígate Dios del cielo y el Espíritu Santo, amén. Cambias una hoja. Vuelves a pasar el hilo y vuelves a decir hasta las 9 hojas. Y luego ya terminas y el hilo que te aquello, uno hace así 9 nudos, 9 nudos a un hilo. Cortas un cacho y hace 9 nudos y lo amarras a donde tú quieras. Y luego lo otro quémaslo con las hojas que fuiste apartando. Y abajo va esto mal como estilo, lo das fuego, y abajo va esto mal como estilo bacamar, ahí tenéis lo del mal del filo. Pues verás, bendecíase por Semana Santa, era cuando se recogía el agua bendita. Entonces traía esa agua bendita para casa. Que te haga un rapacín malo, a bendecir el rapacín, porque decían que estaba huellado. Que se ponía un gocho malo, a bendecir el gocho porque estaba agüellado. Les vaques, igual. Y había gente que bendecía la casa nada más llegar. Pues bajaba casi con un árbol al recostín a bendecir el día de Ramos, el ramo de Lloreu. Y no entraba en la iglesia, fíjate si sería grande el árbol que llevaba el recostín. Y después venía para arriba y repartía, porque claro, la gente con que fuese uno a ver lo que decía el cura en representación del pueblo ya era bastante. Iba el que tocare, y iba a bendecir el ramo. Y después con ese ramo, yo creo que era el lunes de Pascua, y agua bendita que también se llevaba del Sábado Santo, mi abuela bendecía les finques. Y bendecíanos a nosotros para sacarnos el diablo, y bendecía la cuadra y la casa, y yo sé que en la finca decía sali sapu, sali ratu, sali toa comezón, que quita el agua bendita y el ramo de la pasión, y plantaba el ramo allí, y el ramo estaba allí, para que diese trigo, para que... Y pones así, era con un ramo, y mojábelo, y empezáis, Señor, ilumínanos, protégenos, ¿cuál fue la otra que dije? Y ayúdanos. Y me hacían como una cruz. Pues hacíanlo porque San Juan decían que era el que bendecía el agua. Y entonces, pues para San Juan se enramaba en la fuente. Sí que era, porque San Juan era el que bendecía el agua. ¿Vosotros no lo visteis nunca? Porque ahora, no hace muchos años que todavía oía yo hablar de ir a la playa, y que decían que ir a la playa antes de San Juan, que no se podía porque no estaba el agua bendita. El diablo del cuélebre yo no lo vi. Hablaba de unos cuñados de que lo hubieran visto, sí. Estaban lavando y que salió allí un cuélebre. El diablo Furniello dicen que habitaba en el Pozo Funeres. Y a esta leyenda me la contó mi abuela y luego me la contaron más tarde en Vimenes, también, que está en zona próxima, donde eso, pues el diablo Furniello habitaba ahí, pues no sé qué más, y bueno, las almas que lleva y toda esa serie de cosas que se dan en las leyendas populares nuestras. E de les xanes eran que eran les brujes o les... ¿Quién eran les xanes, les brujes o les hadas? Y otra vez también que iba un arca al río abajo, un arca venía al río abajo, y que había una mujer en una huerta, picando patatas, y que bajaba peinándose con un peine, una chica rubia, muy guapa, y que se peinaba y que decía, dame de tu pobreza, que yo te daré de mi riqueza, dame de tu pobreza, que yo te daré de mi riqueza. Pero claro, no le hizo nada, y claro, era que estaba encantada. Si coge el mandil y se lo tira, que la desencantaba, y entonces, fíjate, le daba a ella de su riqueza, pero claro, como no se sabía. Contaban de que, por ejemplo, una fuente determinada, la que fuera, que había un tesoro y que salía una pita con pitinos, pero luego que desaparecía. Hablábamos de encantos. Ahí en las cruces hay una cueva que llaman la Cueva La Carreña, decían que había un encanto. De noche, que veían ropa por ahí tendida
ya por día que no la veían. Y ahí más allá de Marusia, que llaman la Miadoria, también decían que veían ropa de noche tendida, ya que no veían a nadie. Mi madre nos contaba de los encantos, sí. Decía que una vez había una mujer que estaba con las vacas y vio un hilo de lana, y con la falta que hacía de aquella la lana, lo cogió y tiró y salía de la tierra y venga a salir, entonces cogió, hizo novillo, venga, y grande ya, muy grande, y venga, seguía saliendo, y las vacas le iban ya lejos, y entonces va ella y dice, ya, madre, tengo que ir a volver las vacas, que... Y cogió y cortó la lana, dijo, ya voy a echar las vacas para acá y hago otro. Pero claro, lo cortó y el ovillo lo llevó. Y cuando cortó, sonó una voz que decía, si adobanaras y adobanaras, un tesoro de oro encontrarás. O sea que en el final estaba el tesoro. Y ese señor preguntábame a mí, cuando yo iba a consultar, decíame él que si yo en las nuestras huertas no habíamos encontrado monedas de las que había entonces, esas sí les encontramos. Yo encontraba unas monedas que no eran como las que usábamos, eran más pequeñas y muy raras. Eso sí me acuerdo. Y decía mi padre, mira niñina, esto era lo que usaban los moros. De las Ayalias, allí hay una peña que llaman la Peña El Cordal. Y había un cazador por ahí una vez, dicen, que tiró un tiro y que dijeron, dice, voy a caer a la Peña El Cordal. ¿Dónde era la Peña El Cordal? Allí y tal. Y hasta ahí encontró un tesoro que una parte de la piedra furada, tengo yo ahí al pie del gallinero, y a la otra parte estaban las cruces. En casi todas las casas había un fuego, un lume baixo, pois entonces alrededor del lume xuntábase os veciños, iban a pola vila, chamábase a pola vila, e iban os veciños para ali e contaban cuentos e estaban ali pedir para el bar ou para cualquier sitio, pois iban, xuntábanse para as casas dos veciños e ali pasaban a noite. Cantaban los cuentos muy antiguos. Aquel guxeiro contaba de que un padre echara una maldición a un hijo que permita a Dios hiciera lobo Cervantes durante 7 años. Y según él, hay unos pueblos ahí que llaman Viu, y el monte, el Pico Grande. Y en aquel tiempo no había escopetas, y para cazar las piezas ponían trampas y a un pozo para que cayera la trampa allí. Y aquel cayó de lobo Cervantes allí y ahí se desencantó. Era una nena que quedó sin padres a los 6 años. Y claro, no tenían nada, eran muy pobres, y vivían en una chabolina. Vivían en una chabolina donde estaban los padres, murieron los padres, quedó sola a los 6 años. Y cuando se le presentó un día que ya le muriera el hada madrina, y se le presentó, y dijo ella, Francisquita, ¿qué tal estás, hija mía, qué tal estás? Dijo ella, bueno, ya ve, no tengo nada, dijo ella. ¿Y qué querías tener? Yo te voy a ayudar. Yo quería tener una casina. Dice, bueno, pues vete para casa que la tendrás. Y fue para casa y tenía una casa muy curiosa, con cama y sábanas y todo. Bueno, pues ella muy contenta. Bueno, pasaron 6 meses y a los 6 meses volvió a presentársele la madrina. Y dice, ¿qué tal, Francisquita? Dijo ella, bien, bien, pero
Vaya mujer, ¿qué querías ahora? Si tuviera una gallinina para tener huevinos, si tuviera una vaquina para tener un poco leche y criar un ternerillo, bueno, pues vete para casa que lo tendrás. Vale, fue para casa, tenía las gallinas y la vaca y todo. Bueno, muy bien. Pasaron otros 6 meses y volvió a salirle al encuentro. Francisquita, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, bien, pero... Vaya mujer, ¿qué necesitas ahora? Todas las mozas van a las fiestas y tienen vestidos y yo no los tengo. Vete para casina que ya los tendrás. Bueno, tenía un armario con los vestidos y todo. Volvieron a pasar otros 3 meses y volvió a salir al encuentro. ¿Qué tal, Francisquita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero... Vaya mujer, pero... ¿Qué es lo que te pasa? Pero bueno, mujer, ese bueno, pero todas se casan y yo no tengo novio. Bueno, pues vete para casa que ya te buscaré yo un novio. Y lo buscó el alcalde del pueblo. Bueno, se casó con ella. Y ya, entonces tardó 1 año en presentársele. Y al año cuando se le presentó, díjole ella, Francisquita, ¿qué tal estás? Díjole ella, ahora no soy ni Francisquita ni Francisqueta, ahora soy la alcaldesa.